Buen día, licenciado y compañeros. Somos el grupo 6 y tenemos a bien desarrollar las normas internacionales de auditoría 230, 500 y 501, iniciando con la norma 230 que hace referencia a la documentación de auditoría. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. En cuanto a la naturaleza y propósito de esta, cuando es preparada de conformidad a los requerimientos de esta norma y de otras que son aplicables, proporciona evidencia de las bases utilizadas por el auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de sus objetivos globales. Asimismo, es útil para propósitos adicionales, por ejemplo, ayuda al equipo del encargo a rendir cuentas sobre su trabajo y a mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras. El objetivo del auditor al aplicar esta norma es preparar documentación de auditoría que proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría y que proporcione evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIAs y los requerimientos legales o reglamentarios que son aplicables. Definiciones. Documentación de auditoría. Es el registro de los procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor. El archivo de auditoría es una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos, ya sean físicos o electrónicos, que contienen registros que conforman la documentación de auditoría. Auditor experimentado es una persona que tiene la experiencia práctica en auditoría y el conocimiento razonable de los procesos de auditoría, las NIAs y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, el entorno empresarial en el que la entidad opera y las cuestiones de auditoría e información financiera relevantes para el sector en el que opera. Requerimientos. El primero de estos requiere que la documentación de auditoría debe ser oportuna. Documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y la evidencia obtenida. El auditor preparará documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a un auditor experimentado la comprensión de la naturaleza, momento de realización y expresión de los procedimientos realizados y aplicados, resultados de los procedimientos de auditoría aplicados y evidencia, cuestiones significativas como conclusiones alcanzadas y juicios significativos aplicados para alcanzarlas. De igual manera, tenemos la naturaleza. Al documentar la documentación de la naturaleza, el auditor dejará constancia de los procedimientos aplicados como las características identificadas sobre las que realizó las pruebas, quién y en qué fecha complementó el trabajo y la persona que revisó y la fecha y alcance de la revisión. Entre la documentación a presentar también encontramos las discusiones sobre cuestiones significativas mantenidas con la dirección, con los responsables del gobierno, de la entidad y otros, modo en que se trató la identificación de las incongruencias. Para finalizar con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las cuestiones ocurridas después de la fecha del informe de auditoría. En este caso, pues el auditor debe informar las circunstancias encontradas, los procedimientos nuevos adicionales aplicados y la fecha y personas que realizaron y revisaron los cambios de la documentación. También tenemos la compilación del archivo final de auditoría. En este caso, el auditor reunirá la documentación en el archivo de auditoría y completará el proceso administrativo de compilación. También, después de terminada la compilación, el auditor no eliminará ni descartará la documentación de auditoría. Para finalizar, cuando el auditor considere necesario modificar la documentación existente o añadir nueva, este documentará, primero que nada, los motivos específicos de ello y la fecha en que se realizó, las personas que lo hicieron y revisaron. Esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias por la atención. NIA 500, evidencia de auditoría. Esta norma explica lo que constituye evidencia de auditoría y trata de la responsabilidad del auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría
que le permite alcanzar conclusiones razonables en las cuales basar su opinión. El objetivo del auditor al aplicar esta norma es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permitan obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para alcanzar conclusiones razonables en las cuales basar su opinión. Definiciones. Registros contables. Son los registros de los asientos contables iniciales y la documentación de soporte. La adecuación es la medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, la relevancia y fiabilidad para respaldar las conclusiones en las cuales el auditor basa su opinión. Evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las cuales basar su opinión. Experto de la dirección es la persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o la auditoría. La suficiencia es la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. La cantidad de evidencia necesaria va a depender de la valoración que el auditor le dé a la incorrección material, así como la calidad de la misma. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias, con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Información que se utiliza como evidencia de auditoría. Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Si la información a utilizar como evidencia de auditoría se ha preparado utilizando el trabajo de un experto de la dirección, el auditor, en la medida necesaria y teniendo en cuenta la significatividad del trabajo de dicho experto, para los fines, el auditor evaluará la competencia, obtendrá conocimientos del trabajo de dicho experto y evaluará la adecuación de trabajo de dicho experto. Para finalizar con la exposición, hablaremos también de la selección de los elementos sobre los que se realizan pruebas para obtener evidencia de auditoría. Realizar el diseño de pruebas de controles y de pruebas de detalle, el auditor determinará medios de selección de los elementos sobre los que se realizan pruebas. Y estos pues deben ser eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. Dentro de la incongruencia en las evidencias de auditoría o reservas sobre su fiabilidad, si la evidencia de auditoría obtenida de una fuente es incongruente con la obtenida de otra fuente, o el auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría, el auditor determinará las modificaciones o adiciones a los procedimientos de auditoría que sean necesarios para resolver la cuestión. Esa ha sido nuestra exposición. Muchas gracias por la atención. NIA 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. Esta norma trata de las consideraciones específicas que el auditor debe de tomar en cuenta en relación con la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada, con respecto a determinados aspectos de las existencias, litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad, así como de la información por segmentos en una auditoría de estados financieros. El objetivo del auditor al aplicar esta norma es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la realidad y el estado de las existencias, la totalidad de litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad y la presentación y relevancia de la información por segmentos, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Requerimientos. Existencias. Si las existencias son materiales para los estados financieros, el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a la realidad y el estado, mediante la presencia en el recuento físico de las existencias, con el fin de evaluar las instrucciones y procedimientos de la dirección, observar la aplicación de los procedimientos de recuento de la dirección, la inspección de las existencias y las pruebas de recuento, así como también mediante la aplicación de procedimientos de auditoría a los registros finales de las existencias de la entidad. Si al auditor no le es factible presenciar el recuento físico de las existencias, él obtendrá evidencia de auditoría mediante la aplicación de procedimientos de auditoría alternativos. El auditor no puede hacer todo lo antes mencionado, él expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705.
Cuando las existencias custodiadas y controladas por un tercero sean materiales para los estados financieros, el auditor obtendrá evidencia mediante una solicitud de confirmación al tercero o mediante la inspección y aplicación de otros procedimientos. Litigios y reclamaciones. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría con el fin de identificar los litigios y las reclamaciones que afecten a la entidad y que puedan originar un riesgo de incorrección material, como indagaciones ante la dirección y en caso a otras personas de la entidad, la revisión de actas de las reuniones realizadas por los responsables del gobierno de la entidad, así como la revisión de las cuentas de gastos jurídicos. Si el auditor valora que existe riesgo de incorrección material o en los casos que los procedimientos de auditoría aplicables indiquen que existen litigios o reclamaciones materiales, el auditor solicitará una comunicación directa con los asesores jurídicos externos de la entidad a través de una carta de indagación preparada por la dirección y enviada por el auditor. Finalizar con la exposición, pues tenemos que mencionar también que si la dirección se rehúsa a la comunicación o reunión y no se obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada, pues el auditor se ve obligado a emitir una opinión modificada en el informe de auditoría. En este punto, pues el auditor debe solicitar las manifestaciones escritas de todos los litigios y reclamaciones pendientes. En cuanto a la información por segmentos, recordemos que el auditor obtendrá evidencia de auditoría sobre la presentación y revelación de dicha información mediante dos puntos. Número 1, el conocimiento de los métodos utilizados por la dirección en cuanto a la comprobación de la aplicación de dichos métodos y también la evaluación de información generada por dichos métodos. Y número 2, la aplicación de procedimientos analíticos u otros procedimientos adecuados. Esta ha sido nuestra exposición. Les agradecemos por su atención.